Hola, iglesia. Qué gusto saludarte y que te conectes nuevamente con nosotros. Vamos a darle gracias a Dios porque Él está aquí en medio de nosotros, donde hay dos o tres, ahí está su presencia. Y aunque estés en tu hogar viendo esta transmisión, su presencia está ahí contigo y envuelve tu hogar. Y decimos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Gracias porque tus palabras nos hablan y nos dan vida. Gracias porque tú eres vida a nuestros huesos, Señor. Exaltamos tu nombre y te rogamos, Padre, que sigas hablando tu palabra, tu consejo a nuestros corazones. Te buscamos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén. Quiero preguntarte una cosa. Aquí tenemos una imagen y yo quiero preguntarte qué es lo que tú ves ahí. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos en esta imagen? Algunos pueden ver tal vez una cueva oscura, una cueva vacía, un lugar vacío, frío. Tal vez alguien puede pensar que es un lugar sombrío, solo. Hay a quienes les puede parecer tal vez un poco triste esta imagen. Un poco triste, o tal vez pueden pensar que sea un lugar olvidado, que les traiga esa sensación como de un vacío, posiblemente, o derrota. Y bueno, en Isaías 53, 6 y 7, dice así, vamos a leerlo todos juntos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Vemos aquí que dice la palabra de Dios, que Él cargó nuestro pecado. También encontramos que Jesús fue angustiado. Jesús fue afligido. Dice aquí que Él no abrió su boca y como un cordero, Él fue directo al matadero. Sin embargo, Él enmudeció. Hemos leído esta porción de la Biblia en algunas ocasiones. Incluso lo hemos visto en películas que han salido sobre la vida de Jesús y hemos como visualizado este tipo de cosas muchas veces. Lo hemos visto y nos muestra el dolor, el sufrimiento que Jesús padeció antes de llegar a la cruz. Y de hecho, en el texto anterior a un versículo atrás, ahí dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres y que Él fue un varón de dolores. Entonces aquí vemos cómo Él experimentó dolores, un varón experimentado en dolores. Quería decir que Él tenía experiencia en sufrir. Él tenía experiencia en el dolor. Él lo había vivido. Él tenía la experiencia. Y ahí nos deja ver cómo Él fue lastimado, cómo Jesús fue lastimado físicamente, pero también emocionalmente. Hemos leído las historias de cómo Jesús fue traicionado, fue engañado, recibió desprecios, también fue desechado. Y saben, cuando leemos estos versículos, algunas veces nos identificamos con Él, nos identificamos con Jesús y pensamos pues que también nosotros hemos sufrido a lo largo de nuestra vida. Nos hemos sentido en tiempos de angustia, hemos sentido el dolor también, hemos experimentado igual que Él dolor, hemos atravesado a veces por tiempos de aflicción como lo hizo Jesús y a veces nos sentimos identificados con Él. Y también podemos pensar que Él nos entiende, porque Él también lo vivió, Él también lo sufrió.
Y nos alegra al pensar que Jesús nos comprende, que entiende cada una de las situaciones que nosotros podemos vivir o atravesar o experimentar en el trayecto de nuestra vida, porque sabemos que Él también lo vivió. Decía el versículo que Él tuvo experiencia con el dolor. Él tuvo experiencia. Entonces, cuando vemos la imagen que poníamos a un inicio, la imagen, vemos ahí cómo hay una tumba vacía. Vemos cómo está ahí esta imagen de esta tumba vacía, y precisamente nos puede hacer pensar en ese trayecto de dolor o de sufrimiento que llevó hasta este lugar a Jesús, ese dolor. Sin embargo, también hoy quiero recordar de unas grandes verdades que en esta misma imagen se muestran. Una de ellas es que aquí podemos ver el grande amor de Dios. Y otra es que podemos ver el gran poder de Dios. Vemos el amor de Dios porque dice la Biblia en el capítulo 3 de Juan 3:16, dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí podemos ver el grande amor de Dios por nosotros, por la humanidad. Pero también si vamos a Juan 10:18, ahí podemos encontrar la muestra del poder de Dios. Porque dice así: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí entonces podemos ver estas dos grandes verdades en la imagen que aparecía aquí de la tumba, de esa tumba que parece estar vacía, pero podemos ver estas dos grandes verdades. Una, el amor de Dios, y la segunda, el poder de Dios. Entonces, al mirar la imagen, aquí vemos cómo el amor inquebrantable de Jesús es palpable y se demuestra con acciones hacia la humanidad, hacia nosotros. Vemos que este lugar también entonces representa la victoria de Cristo, la victoria de Jesús. ¿Por qué? Porque al observar este lugar nos damos cuenta que Jesús ya no está ahí, porque Jesús resucitó, porque Jesús se levantó. La tumba está vacía porque Él resucitó. Entonces, al mirar esta tumba, nos podemos dar cuenta del triunfo de Jesús. Y este triunfo significa vida, significa el cambio de la historia y de la humanidad. Significa un nuevo comienzo. A veces muchas personas pueden llegar hasta la parte del dolor. A veces pareciera que se quedan atrapados en la tumba, aún como creyentes de Jesús. Hay quienes pueden seguir tal vez llenos de dolor y conservar en el corazón esa tristeza, la amargura. Hay quienes pueden estar viviendo una vida de soledad. Hay quienes pueden estar viviendo sin poder dejar el pasado. Hay quienes pueden estar atrapados en la vieja manera de vivir. Hay quienes pueden estar viviendo una vida con falta de perdón. Hay quienes pudieron haber perdido la paz, la alegría, la fe, la esperanza. Hay quienes pueden estar viviendo tal vez una vida sin amor y pareciera que se sintieran que quedaron atrapados en esa tumba.
Pero sabes, la verdad del sacrificio de Jesús es que Él pensó en llevarnos más allá, a ti y a mí. Dice su palabra que Jesús no escatimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó de su gloria, Él tomó forma de siervo, Él se humilló y Él fue a la cruz. Jesús fue a la cruz. Jesús fue a la cruz para que nosotros, que estábamos muertos y perdidos en nuestros delitos y pecados, obtuviéramos perdón. Jesús fue a la cruz para que tú y yo pudiéramos recibir vida nueva. Como dice en Colosenses, en los primeros capítulos, ahí decía que Él ha anulado el acta de los decretos. Es más, acompáñenme, vamos a leerlos. Ahí en Colosenses 2, en el versículo 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta del decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí dice que el Señor anuló los decretos que había en contra nuestra y los quitó de en medio y los clavó en la cruz. Cuando Jesús fue a la cruz, habló de victoria, porque en el versículo 15 ahí decía que Él despojó a los principados, despojó a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entregó su vida, triunfó sobre todo en la cruz. Aquí veíamos que Él dice: nadie le quita la vida, sino que Él de sí mismo la da. Él de sí mismo decidió darla. Él de sí mismo, porque de tal manera nos amó, decidió entregarse. Y vemos el amor tan grande, el amor inquebrantable de Jesús. Y también a la vez podemos ver el poder asombroso de Jesús. Ahí en Mateo 27, en el versículo 50, ahí nos habla. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aquí vemos el poder de Jesús. La tierra tembló, las rocas se partieron. Y aquí nos demuestra que con gran poder entregó su vida. La entregó. Y cuando pensaban que todo había terminado, entonces nos damos cuenta que con el mismo gran poder la volvió a tomar. Su amor fue demostrado en la cruz y su poder fue demostrado en la resurrección. Y hacia allá es a donde Él nos quiere llevar. No para que nos quedemos hasta el nivel o hasta el lugar de la tumba. Él nos quiere llevar hasta la resurrección, a una vida de poder, a una vida de abundancia. En el versículo 10 decía que el velo se partió. Se abrió, es decir, se abrió el acceso a su presencia. Se abrió el acceso para que podamos ir confiadamente a su presencia. Cuando antes no podíamos, entonces Jesús se entrega, entonces Jesús decide entregar su vida, entonces la tierra tiembla y entonces el velo se rasga y entonces tú y yo tenemos acceso directo al Padre, cuando antes no lo teníamos.
¿Y qué sucede entonces al tercer día cuando Él resucitó? La piedra que cubría la tumba fue removida. Y sabes que esa piedra que tapaba la entrada, que cubría la entrada, esa simboliza que al ser movida entonces se abre la puerta a nuestra libertad. Tú y yo hemos sido llamados a vivir una vida de libertad en Jesús, una vida en libertad en Cristo. Dice en Gálatas 5:13, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a las pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Y aquí decía en un inicio, porque han sido llamados a ser libres. Hemos sido llamados a ser libres. Porque en la cruz Jesús venció el dolor. Porque en la cruz Jesús venció. En el libro de Isaías 53:5, ahí nos muestra que Él fue herido por nuestras transgresiones. Ahí podemos ver que Jesús fue molido por nuestras iniquidades. Dice que el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y entonces por sus llagas somos curados. Él venció el dolor. Él venció la tristeza. Él venció la enfermedad. Jesús venció. Y porque Él venció, entonces tú y yo vencemos también. Y porque vive Él, tú y yo viviremos también. Viviremos esa vida de abundancia a la que fuimos llamados, esa vida de libertad, porque en Juan 10 Él nos dice eso, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo Jesús. Y podemos decir tú y yo, porque Él vive, viviré. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes declararlo? Tus sueños pueden vivir. Tu matrimonio va a vivir. Tu esperanza está viva porque Jesús vive, porque Jesús resucitó, porque Jesús venció. Jesús cambió la historia de la humanidad entera. Pero Jesús también cambia tu historia. Entonces vive la vida a la que tú has sido llamado. Corre a la libertad que Él nos ha dado. Ama, porque hemos sido amados por Él. Perdona, porque hemos sido perdonados por Él. Podemos hoy despojarnos del pecado que nos asedia. Podemos despojarnos de esa vieja manera de vivir. Podemos despojarnos de todo aquello que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Él venció al pecado. Él venció. Y a través de ese sacrificio, su perdón ha sido derramado en nuestros corazones, en nuestras vidas, dándonos el acceso al Padre. Despojémonos de ese peso, de ese pasado, del pecado que asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Abracemos el sacrificio de Jesús. Abracemos el sacrificio y la libertad a la que hemos sido llamados. Abracemos la gracia que ha sido derramada en la cruz. Porque en Romanos 5:5 el Señor nos recuerda. Dice así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes
Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Ahora hemos sido justificados mediante la fe. Ahora podemos tener paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesús. Y también mediante la fe. Ahora tenemos acceso a esa gracia que nos permite estar en la presencia de Dios. No hay más enemistad entre Dios y nosotros, porque Jesús es el camino al Padre. Yo quiero invitarte en esta hora a que por favor, donde tú estés ahí, te des un minuto para meditar en tu corazón y que tú empieces a traer a tu corazón y a tu memoria las cosas tan grandes y tan hermosas que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y que empecemos a recordar que gracias a Jesús hoy tenemos vida, que gracias a Jesús hoy tenemos acceso al Padre, que gracias a Jesús hoy tenemos una vida nueva. El pasado o el presente no van a determinar nuestro futuro, porque ahora está Jesús. Y Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Que meditemos que hoy podemos tener la gracia de Dios para venir a Él. Y que decidamos en nuestro corazón vivir esa vida que a Él le agrada, vivir la vida a la que Él nos lleva. Porque no hay, cierras tus ojos un momento en donde estás y le dices: Señor, yo te doy las gracias, Jesús. Yo te doy las gracias porque tú decidiste entregar tu vida por amor, Señor. Gracias porque tú decidiste amarme, porque tú decidiste perdonarme, porque tú has decidido darme una vida nueva, Señor, una nueva oportunidad, Padre. Gracias porque tú has decidido amarme tal y como soy. Tú pensaste en mí, Señor, cuando estabas en la cruz. Gracias porque tú decidiste soportar el dolor, porque tú decidiste, Señor, soportar las ofensas, el sufrimiento, Señor, a cambio de una victoria para nosotros. Hoy abrazamos, Señor, nos abrazamos de ti, Jesús, abrazamos tu cruz, abrazamos tu sacrificio. Rendimos nuestras vidas a tus pies, Señor. Traemos nuestras vidas a tus pies agradecidos por la vida nueva que traes para nosotros, porque ahora en ti hay esperanza, ahora en ti vive la esperanza, Señor. Te agradecemos todo lo que has hecho, Señor, y abrimos el corazón a ti, nuestro Padre, nuestro amado, en el nombre de Jesús. Amén.